damos inicio. Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por un día más, una noche más de poder conectarnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Agradezco infinitamente el esfuerzo que ustedes hacen de conectarse, de estudiar la palabra de Dios, con el propósito de capacitarse y compartir con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Seguimos estudiando la iglesia cristiana. Vemos cómo en los capítulos 14 y 15 los discípulos, los mensajeros del Evangelio, mensajeros de Jesucristo, comparten valientemente el Evangelio ante tanta oposición, pero ellos siguen valientemente compartiendo esas buenas nuevas, ese mensaje de salvación y vida eterna. Hoy vamos a enfocarnos en el concilio de Jerusalén, en ese desacuerdo que hay, los enemigos del Evangelio están sembrando dudas, tratando de enseñar cosas que no va acorde a la palabra de Dios, específicamente los judaizantes que querían imponer cosas, reglas humanas a los creyentes que habían puesto su fe en su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, el enfoque de esta lección, un mensaje a los no judíos, y el enfoque del texto bíblico será del capítulo 15 de Hechos, los versículos 1 hasta el 34, hasta el 39 también vamos a avanzar un poquito. Oremos, entonces vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien ilumine la clase de esta noche, a través de su palabra, a través de su Espíritu, para que aprendamos más acerca de Él y también apliquemos a nuestra vida para con gozo compartir con otros. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, y no solo a los judíos, sino a todos los creyentes del mundo. Es muy consolador sobre que tú amas a todos los seres humanos de la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que nos ayudes a anunciar tu mensaje, así como lo hicieron el apóstol Pablo y Bernabé. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, los objetivos de la lección número 6 son los siguientes. Usar el método de las 4C para entender Hechos capítulo 15, versículos 1 al 34, y también vamos a identificar la estrategia de Pablo para compartir el Evangelio con diferentes partes, con diferentes personas en diferentes partes de sus viajes misioneros, y también para nosotros cómo podemos usar, qué estrategias podemos usar para compartir con otros el Evangelio. Muy bien, entonces vamos con el proyecto final, vamos a hablar un poquito sobre esta parte, ¿verdad?, en la clase, pero vamos a decirles que esta es la pregunta que va a estar en el proyecto final. La primera pregunta es: ¿cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? Y junto a esa pregunta la que viene, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo primero que hacía? ¿Qué era lo primero que hacía el apóstol Pablo al llegar a una ciudad? Eso va a estar en el proyecto final. Y luego, ¿qué estrategia funcionaría mejor donde usted vive y en las comunidades alrededor para alcanzar a muchas personas posibles con la palabra de Dios? Entonces, esas dos preguntas van a estar en el proyecto final. Ahorita no las vamos a responder, las vamos a responder durante la clase. Muy bien, esta es la pregunta de captar y vamos a pensar un poquito. ¿Qué tipo de cosas han escuchado ustedes que los cristianos no están de acuerdo? Por ejemplo, en una congregación, hacen una reunión y empiezan a conversar de algo, pero no hay acuerdo total. ¿Cómo reaccionan la gente? ¿Qué pasa?
¿Han tenido alguna experiencia personal, quizás Amén, en la pastor. congregación donde ustedes van, querido Ah, Jimmy? sí, ¿se escucha, pastor? Sí. Ay, perfecto. Sí, yo he pasado algo parecido. Una vez me invitaron a predicar y estaba predicando sobre la gracia del Señor. Y un hermano se levantó en plena prédica y me refutó diciéndome que no respetaba la ley. Entonces yo le expliqué ya cuando acabó el culto, aparte, ¿no? Para no hacerlo pasar este mal rato de repente a él, porque él era más antiguo que yo en la congregación, Ujú. venía de otra congregación, venía él, y le expliqué, ¿no? Que la ley, depende a qué se refiere él, porque las leyes ceremoniales ya estaban ya caducadas para nosotros. Ujú. No está caducado toda la ley, los mandamientos se respetan, pero la ley ceremonial ya no era válida para nosotros, ya que nosotros no teníamos que hacer la circuncisión, un ejemplo de eso, ni Ujú. tampoco hacer sacrificios. Eso me pasó cuando estaba predicando, ¿no? Un hermano que venía de otra congregación y dije que era más antiguo en su congregación, me refutó eso. Y entonces yo, a solas, le expliqué, acabando el culto, le expliqué que nosotros no estábamos atados a la ley ceremonial ya. Gracias, Jimmy. Excelente, Amén, excelente pastor. comentario. Y eso es precisamente lo que nos va a conectar con el texto bíblico para esta noche. ¿Alguna otra experiencia personal, algo más que se haya producido no sé, un pequeño inconveniente dentro de la congregación? Querida Nets. Sí, en una ocasión que fuimos a evangelizar, nos tocó un varón dispuesto a escuchar, pero dijo, primero quiero hacerles una pregunta. Sabemos que cada cosa o artículo que tú compras tiene una fecha de caducidad, dice. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos esa fecha de cuándo tenemos que irnos o cuándo va a venir Jesús? Porque desde cuándo dice que va a venir y que va a venir. Y fue una plática bastante extensa Ujú. y no lo cambiaba, o sea, constantemente. Pero a fuerza Gracias, quería que querido. le dijéramos esa fecha. Una fecha concreta, ¿verdad? Ujú. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosita, otra experiencia personal? Nos contaba Jimmy lo doctrinal, ¿verdad? Querida Ricarda. Hermano, ahorita lo que acabo de escuchar del hermano del primero era sobre las leyes del Antiguo Testamento, Ujú. en cuanto a cómo ellos, por ejemplo, un nazareato, ¿no? El que quisiera ser voluntario, por ejemplo, en el Ujú. libro de Números, ¿no? Que tenía que cumplir con la ley, ¿no? Y si Ujú. no, pues con un ritual, si es que pecaba involuntariamente al estar cerca de una persona muerta. Ujú. Mi pregunta era que yo le compartía a los hermanos. ¿De qué manera, más bien, esas nazariatos querían estar, presentarse santo, purificado delante de Dios, prepararse de esa manera, ¿no? Entonces, eh, nosotros actualmente, yo le preguntaba a los hermanos, ¿cómo nosotros nos tenemos que preparar? Ujú. ¿Cómo nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente, ¿no? Porque sí, no, nos preparamos, por ejemplo, en un evento, ¿no? Con las cosas materiales, con el servicio, qué es lo que tenemos que hacer. Pero para llevar a cabo todo eso, más bien, tenemos que someternos, por ejemplo, en lo espiritual a través de la gracia. Entonces, es ahí a donde el Señor da el discernimiento, esa capacidad de la inteligencia espiritual hacia cómo enseñarle a la iglesia, ¿no? De la comprensión del entendimiento que debe de tener la iglesia para llevar a cabo la obra del Señor en adoración para que su reino sea extendido. Gracias, querida Ricarda. Muy bien. Y usted ha tocado un punto muy lindo, es verdad. Es Dios mismo quien pone en el creyente, en nosotros, tanto el querer como el hacer. Es la obra del Espíritu Santo que nos motiva, nos impulsa a servir al Señor. Escuchemos a nuestra hermana Miguelina y concluimos esta parte con nuestro hermano José.
Bueno, yo nomás quería hacer dos comentarios. Uno referente a que en algunas iglesias cristianas todavía llevan velo y que no permiten que las mujeres lleven pantalón, que tienen que llevar vestido o falda. Ujú, Y también, y esa es una situación. Y la otra situación de los testigos de Jehová con los cristianos, que ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y ujú, nosotros los cristianos decimos que es una persona. Hay mucha ujú. controversia en varias cosas en cuestión de la palabra. Solo mencionarlo. Gracias. Gracias, querida Miguelina. Sí, tiene toda la razón. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos, porque niegan la Trinidad. Querido José, adelante. Bueno, no para alargarnos tarde, una de las situaciones que verdaderamente que tuve que estudiar bastante pues, para poder entender la parte del catolicismo, era que cuando la Semana Santa se prohibía comer carne y eso me tocó investigarlo, hasta que me di cuenta que era una tradición, ya para que ellos imponían pues a los mayores de 14 años como Ujú. para tratar de explicar la situación de Jesús en el Calvario. Entonces, pero ya hoy en día, fíjense, esa es una ley, es una tradición, pero la vemos también plasmada en la ley. Sí, perfecto, hermano. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, hermano. Y eso es lo que vamos a ver. Exactamente, específicamente cuando se trata de la doctrina, cuando nos exigen hacer algo que la Biblia no exige, cuando quieren ponerle precio a la salvación que Cristo gratuitamente nos ha regalado. Obviamente para nosotros es gratuita, pero el Hijo de Dios tuvo que entregar su vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio justo de nuestra redención. En el texto que vemos hoy había unos judaizantes que dijeron, está bien que ustedes creen en Cristo, ¿no? Ah, nosotros también creemos, está bien, pero falta algo. Si ustedes no se circuncidan, si ustedes no cumplen las leyes de Moisés, no podrán ser salvos. Imagínense la confusión. Imagínense cómo se sintieron esos creyentes que apenas habían entendido la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vienen estos judaizantes y le exigen que tienen que hacer para que lleguen al reino de los cielos. Cosas similares pasan hoy en día, pero vamos a ver en la clase de hoy lo que sucedió. Muy bien, entonces la historia, comenzamos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo estaba proclamando el Evangelio y había mucha oposición. Muchos creyeron el Evangelio, otros rechazaron y así sucesivamente. Entonces en ese tiempo vinieron los judaizantes y empezaron a poner cizaña, arbitrariamente enseñando lo que iba en oposición a la palabra de Dios, en lo que había enseñado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, entre otros hermanos, y al punto que produjo una gran discusión, ¿verdad? Se armó un tema que tuvieron que debatir en un concilio de Jerusalén. Ahí estaban los judaizantes defendiendo su argumento, ¿verdad? Pero por el otro lado, por la gracia de Dios, estaba Pedro, estaba Pablo, estaban todos los misioneros que habían compartido el Evangelio y visto de cerca la obra del Espíritu Santo en la vida tanto de judíos como de gentiles. Al fin, Santiago, el presidente el- del concilio, ¿verdad? El hermano de nuestro Señor Jesucristo, escuchando los argumentos bíblicos de los discípulos, de los apóstoles, dijo, vamos a escribir una carta. Escribieron una carta, enviaron una carta a las congregaciones de Antioquía y ahí expresando lo que el Espíritu Santo había hecho por ellos, que la salvación es gratuita para todos, no hay judíos ni gentiles, sino para todos a quienes el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, ha tocado sus corazones, ¿verdad? Enviaron la carta con emisarios que lo leyeran. Al leer los creyentes, los gentiles, se regocijaron que la salvación había sido para ellos.
Es un poquito el resumen del texto largo que nos tocó leer y eso es para nosotros también. La carta, una carta llena de amor, una carta que expresaba esa comunión entre judíos y gentiles, porque al fin eran uno solo en Cristo por la fe que Él les había reconciliado con Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces esa historia vamos a repasarla esta noche en Hechos capítulo 15, 12 al 39. Y empezamos con la parte de considerar las 6 preguntas de investigación y comenzamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ahorita estamos en Hechos capítulo 15, 12 al 39. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Querido Jimmy, Pastor. adelante, hermano. Tenemos al apóstol Pablo, Ujú, tenemos a Pedro, tenemos a las iglesias que ya había formado Pablo, tenemos a los fariseos que se habían convertido, pero sin embargo seguían bajo la ley, tenemos a Bernabé, tenemos a Juan conocido como Marcos, lo ujú. apodaban Marcos, a ellos tenemos como personajes, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, Eh, excelente la lista. Querida Aneta, ¿algunos personajes que puede agregar a la lista que nos comentaba Jimmy? Sí, pues como había dicho el hermano, principalmente, ¿sí se escucha? Perdón. Sí. O principalmente, pues Bernabé, Pablo, los gentiles, Jacobo, Judas, Ujú. Silas, Juan Marcos, los apóstoles, los ancianos, los judíos, Pedro y los creyentes de Antioquía. Gracias, hermana. Muy bien. Eh, con esos personajes yo creo que vamos a avanzar bien. También podemos mencionar los judíos, ¿verdad? Que enseñaban las leyes ceremoniales, la ley de Moisés. A ellos se les conocía como los judaizantes. Querida Laura, cuéntenos, ¿qué objetos encontró usted en la historia? ¿Algunos objetos que podemos identificar en el texto bíblico? Em, la iglesia, boca, corazones, No le estamos escuchando perdón, bien, querida sí, Laura, está mala la señal. carta, la Sí, iglesia, tabernáculo, las sinagogas, la sangre, ídolos, corazones, puse boca, no sé si nombré la carta también. gracias, ¿Se Laura. escucha? Querido José, ¿algo más que podemos agregar de objetos o algún comentario adicional? Pastor, Pastor, bueno, yo hice como que también esto está también muy bien relatado también en Gálatas. Entonces Ujú, los objetos de este pasaje no son objetos físicos, sino son los temas y propósitos principales de esta historia. Entonces, ujú. no me quiero adelantar, pero el punto central es como resolver el debate teológico más importante del cristianismo primitivo. Entonces, estaba la salvación por gracia, la unidad de la iglesia, la inclusión de los gentiles, la guía del Espíritu Santo. Entonces, son como que no son físicos, pero son los puntos más importantes de esta situación. Los objetos Gracias, querido principales, José. perdón. Sí. Gracias, querido José. Muy bien, sí, tiene razón. Sin embargo, vamos a poner como algo visible, algo tangible, la carta escrita por el Concilio de Jerusalén dirigido a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Una carta que la redactaron con sumo cuidado, guiados por el Espíritu Santo, porque es lo que dice los miembros del concilio. Y eso. Muy bien, no había muchos objetos, los objetos que mencionó Laura también. Gracias. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos, hermanas? En ¿Un lugar Judea, hermano, específico? ¿Elvia? en Judea, Jerusalén, Filicia y Samaria. Ujú. ¿Lugar específico? Antioquía. ¿Cuál de las Antioquía. dos Antioquías era? ¿Se acuerdan que habían dos?
Antioquía de Siria. Excelente, muy bien. Ahí en Antioquía de Siria sucedió todo eso. Muy bien, pero el concilio fue en Jerusalén, ahí se juntaron, debatieron, llegaron a un consenso, enviaron la carta con Silas y Judas a Antioquía de Siria y ahí la leyeron. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? Querido José, tiene el micrófono, tiene la mano levantada. Adelante, hermano. ¿Cuándo ocurrió más o menos? Sí, la historia narrada en Hechos 15 describe el concilio de Jerusalén, ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo. Tuvo lugar Excelente. después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Excelente. Muy bien, podemos poner a la conclusión del primer viaje antes de su segundo viaje, como bien dijo José. Excelente. ¿Algo que acotar, Laura? ¿Alguna cosita más? Sí, yo había puesto, mencioné anteriormente, no anoté bien el año, pero yo puse desde tiempos antiguos, que es en una parte que sale en el versículo 21, que viene aconteciendo, digamos, todo esto, desde tiempos Gracias. antiguos. Creería a Sí, partir de la fecha que dijo el hermano anterior mencionar. menciona el texto. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problema identificaron usted? ¿Qué está pasando? ¿Algún problema? ¿No hay problemas? ¿Qué piensa? Jimmy, adelante. Amén, pastor. Podemos ver el problema, uno que era cómo se habían infiltrado, ¿no? Los fariseos trayendo otra doctrina que no era la que predicaba Pablo ni los apóstoles. Ese era uno de los Excelente. problemas. Ujú. Amén, pastor. Infiltrados. Me encanta esa palabra, ¿verdad? Porque es de lo que era. Querida Nets, adelante. Sí, era sobre si los gentiles convertidos al cristianismo deberían someterse a la ley de Moisés, específicamente a lo de la circuncisión para ser salvos. Gracias, hermana. Sí, un, un tema doctrinal severo, ¿verdad? Entonces, con un resultado catastrófico si los creyentes, ¿verdad? Estos creyentes nuevos, si se podría decir, iban a seguir todas las leyes del judaísmo. Muy bien. ¿Algún otro problema que mencionaba el texto bíblico? Hermano Nixon, la Adelante, vanidad Elvia. también se menciona. Adelante, hermano, no le escuché la primera parte. La vanidad que también se menciona, hace mencionar ahí que se llenaron de vanidad todos ellos. Gracias, Elvia. Muy bien. Vamos a ver aquí los chats también para ver si encontramos algún problema. En el versículo 5, querida Ricarda. Bueno, el problema tanto con los hermanos en Ujú. Fenicia, no recuerdo el nombre, donde se habían convertido los hermanos que habían ido de Judea, eh, judíos, judíos, a decir que se circuncidaran, pero pues también en medio de Jerusalén habían personas ahí que no estaban de acuerdo, ¿no? Y que dijeron, y fue que por eso también Pedro se levantó y les recordó lo que había pasado con él. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, estos estaban ahí, eran parte del concilio, del debate, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, no, tiene que suceder eso. Todos tienen que seguir las leyes de Moisés, tienen que circuncidarse para que sean aceptados como creyentes, ¿verdad? También había un problema al finalizar el texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? ¿Qué pasó ahí? Eso también es un problema. ¿Se acuerdan? Melanie, querida, adelante. Buenas noches. Sí, en Bienvenida. analizar cuenta que Pablo y Bernabé tuvieron un desencuentro, porque Bernabé quería llevarle a Juan, también llamado Marcos, quería Ujú. llevarle y
no le pareció eso, porque decía que Marcos lo había abandonado, creo que en una misión anterior, algo así. Por eso no quería Pablo que le llevase a Juan. Entonces hubo ese conflicto ahí, esa diferencia. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces ahí está. Identificamos los problemas. Entonces, ¿se resuelven los problemas que mencionamos, querida Miguelina? Adelante. Los problemas que Pues, mencionamos. pues el problema de que ellos se dividieron fue realmente al final de bendición, Ujú. porque sucedió que se separaron Pablo y Bernabé, pero cada uno escogió salir a otro lado, fueron, ahora sí que salieron a predicar, ahí es que se me revuelve aquí la hoja, pero ellos salieron a predicar con otro compañero, por ejemplo, Bernabé se fue creo que con Marcos Ujú. y Pablo se fue con Silas, entonces se Exacto. separaron, pero salieron a trabajar por el reino todavía y fue de Gracias, hermano. bendición. Ujú. Excelente. Sí, sí, sí. Tenemos el Evangelio de Marcos, el escritor, ¿verdad? Bernabé eso tenía, él era conocido como el pacificador, ¿verdad? Ese era lo que el significado de su nombre, es el consolador, el intercesor, ¿verdad? El que hacía las paces. Y quizás Bernabé vio en Marcos lo que el apóstol Pablo no vio en él. Muy bien, entonces vamos con Anet, José, y pasamos a la siguiente pregunta. La misma, perdón, se resuelve el problema. Sí, fue resuelto en el Concilio de Jerusalén, Ujú. estableciendo que la salvación es por la gracia mediante la fe. Y como dijo la hermana, que Pablo y Bernabé pues habían tenido un conflicto, se habían separado, pero fue de bendición porque al final se formaron dos equipos misioneros. Excelente. Querido José. Bueno, como ya se han explicado, hay una resolución del segundo problema con separación de Pablo y Bernabé. En lugar de ceder, cada uno siguió su propio camino. Bernabé se fue con Juan Marcos, que ya lo explicaron, a Chipre, y Pablo eligió a Silas como nuevo compañero, dirigiéndose por Siria y Cecilia. Aunque el desacuerdo fue intenso, no detuvo, lo más importante fue que no se detuvo la misión, sino que se duplicó, permitiendo que dos equipos evangelizadores cubrieran más el territorio, que es lo más importante, cómo el evangelio aquí se expandió a través de todas estas personas. Gracias, querido hermano. ¿Verdad? Eso quizás humanamente lo podemos ver como cosa negativa, pero ese era el bendito plan de Dios, que se repartieran, se fueran por cada quien por su lado para continuar con el Evangelio. Querida Laura, ¿alguna cosita más que acotar? Sí, yo quería leer acá el pasaje 14 donde dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y no volveré a levantar y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Dice el Gracias, hermano. Señor que hace conocer, poder levantar, reedificar su templo. Gracias. Excelente, gracias por leer el texto bíblico. Sí, y también vemos aquí el testimonio de Pedro, de Pablo, de Bernabé, testimonios claros, concretos, donde la obra del Espíritu Santo se había hecho presente en la vida de las personas, de los gentiles, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el punto principal de la historia? Nuestro hermano José ya nos dio los titulares, ¿verdad? ¿Algún título que usted le daría? ¿Cuál es el centro, el corazón de esta historia?
Querida Anet, tiene la mano levantada. Adelante. Sí, es la salvación. La salvación se recibe por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por obras de la ley. Excelente, excelente título. Eso nos conecta con Hechos, con Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Querida Miguelina, ¿algún título que le daría? Miguelina, hermana. Perdón, es que estaba yo acá escribiendo y no me di cuenta que estaba levantada la mano. No se preocupe, hermano. Excelente, seguimos entonces. ¿Algún otro título, querido José? Bueno, uno de los títulos más importantes es la unidad de la unidad de la iglesia. Nosotros pensamos, pues, que a través de este punto de partida, cómo la relación, inclusive más adelante se van a hacer connotaciones de cómo esta multiplicación, porque lo que estamos viendo aquí es la maravilla del poder de Dios para multiplicar el evangelio. Y inclusive estamos viendo cómo la unidad concreta de la iglesia, el cuerpo de Cristo, formándose poco a poco. Gracias, querido José. Muy bien, escuchemos a Ricarda y luego vamos con Marielos. La salvación, sin excepción, por gracia. Excelente título. Salvación sin excepción por la gracia de Dios. Gracias, hermana querida. Muy bien. Marielos, querida, buenas noches. Tenía el micrófono abierto. ¿Desea participar? Ok, muy bien. Súper. Entonces ya ustedes identificaron los puntos principales, ¿verdad?, de esta historia. Podemos ver también la defensa de la sana doctrina en el momento preciso, ¿verdad? Porque si no hubiesen actuado en ese momento, que hubiese sido de la doctrina pura, de la sana doctrina, del mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios como un espejo. ¿Qué me muestra la palabra de Dios a mí? ¿Cómo me sacude esta palabra de Dios y me muestra que yo también he sido como los judaizantes, ¿verdad? Querida Laura, adelante. Bueno, acá yo en el versículo 15-20 dice, sino que les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. E incluso veo también que en el capítulo 15-29 vuelve a repetir lo mismo de diferente orden, que dice que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasando bien. O sea, es algo que está, digamos, hablando Dios dos veces, ¿no es cierto? Como un llamado de atención a cosas que a Él no le agradan, que nos habla una primera vez y nos vuelve a hablar como un llamado de atención, digamos, porque muchas veces idolatramos cosas que a Dios no le agradan, ¿no es cierto? Gracias, Laura. Algo más concreto a nuestra vida personal. Muy bien dicho, hermano. Gracias. José. Bueno, esto me hace recordar un libro que yo estoy leyendo que se llama Soy realmente cristiano. Y esto o sea, se me erizan los pelos al estar leyendo. Este es un problema, el principal problema que nosotros vemos aquí es el legalismo. La creencia de que la salvación se gana o se mantiene a través de cumplimiento de reglas humanas o religiosas en lugar de ser un regalo de la gracia de Dios. Es lo principal.
Pero también podemos ver que no solamente existe el legalismo, apartándome un poco, existe también la parte del la parte el libertinaje, también aparece el moralismo en todas estas situaciones. ¿sí? Este problema central es, es un pecado, es creer que la fe en Cristo no es suficiente y que Ujú. hay que añadir obras humanas para todas las situaciones que se presenten. Entonces, no sé si me podría decir, en mi parte, como yo, si yo estoy siendo legalista hoy en día, entonces me pongo a pensar si yo añado a mis propias reglas o añado a todo esto, añado mis propias reglas o expectativas, lo que significa si soy un buen cristiano, juzgo a los demás porque no hacen las cosas de la manera en que yo creo que las deben hacer. Creo en el fondo de mi corazón que necesito hacer más orar más o servir más para merecer el amor de Dios. Entonces son situaciones que yo me pregunto de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en esta situación. Entonces es lo Gracias, que yo... gracias, querido José. Tiene toda la razón, ¿verdad? Siempre existe ese fariseísmo dentro de nosotros. Siempre nos miramos, nos comparamos con los demás y decimos, ah, yo no soy como el vecino, ese sí es malo, malo, malísimo, ¿verdad? Yo, no, yo soy bueno, ¿verdad? Pero cuando nos confrontamos con la ley de Dios, como siempre decimos, Dios no solamente juzga nuestras acciones que son trapos de inmundicia, Él juzga nuestros pensamientos. Y créame que cómo tenemos malos pensamientos, cómo criticamos, juzgamos a los demás, ¿verdad? Y todo eso. Y bien decía José, ¿verdad? A veces nos creemos dueños de la verdad, que somos diestros en las escrituras. Y eso se nos olvida que a veces no somos cristianos prácticos. Una vez alguien decía, ¿verdad? Y tiene mucho sentido, decía que no todo el que lleva una pelota bajo el brazo es un futbolista. También decía, no todo el que lleva la Biblia bajo su brazo es cristiano, ¿verdad? Porque lo que el Señor quiere, él decía a los judíos, a los fariseos, decía, yo no quiero sacrificios. Yo quiero que muestren misericordia, que muestren amor, compasión por esas ovejas que están olvidadas, maltratadas, siendo abandonadas, ¿verdad? Gracias, José, por hacernos reflexionar nuestra naturaleza pecaminosa. Querida Annette, Annette, hermana, el micrófono. Sí, el pecado que yo veo aquí en esta historia es parte de lo que dijo el hermano, pero es ese legalismo, la exigencia de la circuncisión y la ley, esa comparación de que pues si tú no eres circunciso, no eres parte de nosotros, o sea, ahí empieza el rechazo, un pecado, ¿verdad? Cuando debemos de con amor hablarles y cómo este, la salvación era para también para los gentiles, no nomás porque llevaban la ley, como ahí lo indicado, si eres incursiso, si no eres incursiso, no eres parte de. Gracias, Annette. Muy bien, aquí también hay el desacuerdo dentro de la iglesia. Eso también es verdad, hay mucho desacuerdo. Gracias, Jimmy, por mencionar la parábola del fariseo y el publicano. Ahí vemos, ¿verdad? La arrogancia del uno, que no necesitaba a Dios, que él estaba ya, pues, dándole órdenes a Dios, ¿verdad? Excelente. También podemos pensar aquí en agregar a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Cómo nos enfocamos muchas de las veces en querer ayudarle a Dios, querer poner ese granito de arena, ¿verdad? Para que sea mi acción la que hace las paces con Dios, cuando en realidad no somos nada, no podemos hacer nada en pro de nuestra salvación, en nuestra comunión con Dios. Es Dios quien hace todo para que nosotros hoy seamos hijos de Dios. Yo creo que a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces queremos, bien describía José, ¿verdad? Inconscientemente a veces yo quiero vivir mejor, quiero yo ser ese cristiano modelo para todos los demás y que vean en mí, que me aplaudan, que quieran seguir
lo que yo soy. Pero todo eso es ficticio, ¿verdad? Cuando en realidad lo que agrada a Dios es esa alma que se postra a Cristo, que le da gracias y le dice: Señor Jesucristo, ¿cómo te fijaste en mí, un miserable pecador, de rescatarme de la muerte, del pecado, de Satanás y de esa lucha diaria que tengo con la naturaleza pecaminosa que me lleva a ofenderte, a rechazarte, a creerme mejor que los demás, ¿verdad? Esos pecados que está en la carne, ¿verdad? Muy bien, sin embargo, ¿verdad? El consuelo que tenemos es en Cristo Jesús, que Él, la sangre de Cristo, nos lava de todos nuestros pecados. ¿En qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios para con nosotros? ¿En qué versos de este debate, si se podría decir, de esta asamblea extraordinaria? Laura, adelante. Voy a aprovechar a participar porque en otras ocasiones no he tenido. Adelante, hermana, En para el eso estamos acá. versículo 15, 8 y 9, donde la palabra de Dios dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gracias, Laura. Ese versículo, porque, Dios tiene misericordia y una vez más nos está diciendo que no hace acepción de personas y que Él nos mira con su amor infinito, ¿no es cierto? A pesar de que somos pecadores, como usted menciona muchas veces, Él nos sigue teniendo en cuenta y derrama su Espíritu Santo y nos sigue perdonando día a día a pesar de lo que cometemos. Gracias, Laura. Bien dicho, hermano. Excelente versículo bíblico. Anet. Sí, en el versículo 15, 28 y 29, porque ha perecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, ahogado y fornicación. O sea, el que nos está diciendo que nos apartemos de esos, porque el amor de Dios es extendido para todas las naciones. Gracias, querida Anet. Muy bien. José, adelante. Pastor, bueno, el pasaje, yo creo que el pasaje de Hechos 15 revela el amor de Dios no solamente, digamos que hacia mí, sino hacia todos. Y de una manera muy clara, la salvación por la gracia es un regalo que no requiere de obras ni reglas. Pero aquí vemos en el verso 11, donde Pedro concluye: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por la gracia del Señor de Jesús, somos salvos de igual modo que ellos. Y la palabra gracia, clave aquí es gracia. El amor de Dios no te exige que seas perfecto, que te circuncises o que cumplas una lista de mandamientos para poder ser salvos, sino que Él nos regala su amor. Y este es uno de los puntos muy importantes para poder entender la conversión. Gracias, querido José. Ese es el versículo. Ese es el evangelio específico, el evangelio de Cristo en toda su dulzura. ¿Verdad? Ahí está clarito. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se nos eriza la piel al escuchar eso, ¿verdad? Porque esa es la misma verdad bíblica absoluta que hemos recibido. Somos salvos por la gracia de Dios. Dígame usted, ¿qué ha hecho para que hoy sea llamado hijo, hija de Dios? La respuesta al unísono es nada. No hemos hecho absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía que intervenir y lo hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio nueva vida, quien nos es literalmente por el poder del Espíritu Santo,
nos dio vida a esos cuerpos muertos inertes, y ahí sembró la fe, la semilla de la fe, y para que hoy creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Perdón, obra de Dios 100%, de principio a fin, y por eso tenemos la certeza absoluta, ¿verdad? Por eso tenemos el gozo de saber que un día estaremos en el cielo, porque no es nuestra obra, es obra de Dios. Y si no es nuestra, y si es de Dios, eso sí nos da confianza, eso sí nos da alegría. Porque si fuera de nuestra parte, en verdad, todos los días viviríamos un martirio, porque no sabríamos si hoy hemos vivido de acuerdo con los estatutos divinos que dice Dios. Sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? 100% santidad, no que 99.9% y el 1% Dios ya me ayudará. Nada, 100% obra de Dios, 100% salvación eterna. Haciendo las matemáticas, ¿verdad? Si nosotros humanamente decimos, el 99.9% es la obra de Cristo. Pero yo voy a poner el 1% para que sea mi salvación completa. Suma total, condenación eterna en el infierno. ¿Por qué? Porque yo quise ayudarle a Dios con ese 1%. ¿Verdad? Excelente. Entonces, con esa certeza absoluta, con ese gozo, con esa alegría de saber que somos salvos por la gracia de Dios, eso no depende de nosotros, sino de la obra redentora de Cristo. También, como bien dijeron ustedes, ellos reconocen, dicen que esto no es nuestra obra. Nosotros no hemos hecho nada en la vida de los gentiles. Es el Espíritu Santo, es el mensaje de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pediremos? ¿Qué pedirá usted a Dios para que Él obre en su vida para poner en práctica su palabra? ¿Verdad? Aquí vienen los frutos de fe. La gratitud de un corazón que está lleno de esa alegría y gozo espiritual. ¿Qué le pediría a usted? Que Dios obre en su vida. Anet. Sí, pastor, yo le pediría sabiduría y discernimiento para poder resolver conflictos usando la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. En Amén, Hechos hermano. 30, perdón, en Hechos 36:41, y ser libre de cargas. Amén, hermana querida. Muy bien. ¿Verdad? Que no pongamos cargas extras a la gente por reglas que no son bíblicas. Y tampoco que el Señor, ¿verdad? Pedimos al Señor que nos dé la fortaleza espiritual para no permitir que nadie quiera poner precio a la salvación, que nadie nos exija lo que tenemos que hacer, que tenemos que dejar de hacer, porque eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más? ¿Qué más pediremos? Gracias, Anet. ¿Qué más pediremos, hermanos, hermanas? Hermano Nixon, Adelante, Elvia. pues yo siempre le pido al Señor, ¿verdad? Que cada día mi vida sea transformada y que a través de la palabra y toda su enseñanza, todo lo que yo vaya aprendiendo, yo pueda reflejar el carácter de Cristo en mí. También que Él me ayude a tener esa sabiduría y yo poder compartir su palabra con otras personas, em, para que también pueda yo hablar con palabras eficaces, ¿verdad? Genuinas y que, como dice su palabra, que no tenga yo que poner ni quitar de su palabra, sino hablar con de nuevo. Eso Amén, sería. querida Elvia. Muy bien dicho, hermano. Escuchemos a José y luego vamos con Maximiliano.
Bueno, basado en toda esta parte legalista, lo primero que es que pedir que me dé un corazón que me guíe por la gracia, no por el legalismo. Ujú. Aquí debo examinar mis motivaciones cuando ore o me sirva a los demás, preguntar si estoy ganando, estoy ganando el favor de Dios o como respuesta agradecida a lo que Él ya hizo. Entonces son situaciones que uno tiene que pedir unidad y humildad en las relaciones. Si estoy en un desacuerdo con alguien, en lugar de insistir en su postura, buscar entender su perspectiva para poder entenderlo. Pedir con valentía para defender la verdad de la fe, que es la situación principal que nosotros tenemos que poner a Cristo sobre todas las cosas. Amén, hermano. Y sí, eso es todo lo que tenemos que, una de las partes más importantes que no ser legalista, o sea, ya la Biblia está hecha, ya la palabra de Dios está hecha. ¿Qué puedo hacer? Solamente seguir su palabra, seguir su senda, porque Él ya todo lo dijo. Gracias, hermano. Bien dicho. Querido Maximiliano. Amén. Yo pediría ser bautizado por su Espíritu Santo para poder anunciar el Evangelio como así como podemos ver como era Pedro. Al principio lo negó y después al ser bautizado él enfrentó a miles y miles de personas llevando el mensaje, compartiendo a Jesucristo. Y bueno, y el Espíritu Santo es el que pone palabras y que nadie puede contradecirlas ni nadie puede resistirlas porque estas son de Dios, ¿no? De parte de Dios. Y bueno, y ahí seguir siendo guiado, te diría eso, hermano, por el Espíritu Santo. Gracias, querido Maximiliano. Muchas gracias por sus comentarios, peticiones. Que el Señor les conceda, ¿verdad? Esa humildad, esa perseverancia en la meditación de la palabra de Dios, en esa aplicación práctica a la palabra y para seguir adelante. Querida Net, Sí, hermano, me gozo lo que dice el hermano, porque realmente eso es lo que eh, estar llenas, esa llenura del Espíritu Santo, pero sabemos que con su palabra y esa transformación bajo de su palabra podemos eh, lograrlo, si es el agrado del Señor, ¿verdad? Por eso es que como usted dijo, no ese 99.9, no, el 100% para que estemos llenos del Espíritu Santo. amén, querida Net. Muy bien, gracias también por los comentarios en el chat. Muy bien, vamos a meditar los minutos que nos queda un poquito, a reflexionar en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué le llamó a usted la atención? ¿Qué fue lo que le hizo meditar un momento en esta reunión extraordinaria, en ese punto específico que hablar? ¿Qué les hizo? ¿Qué reflexión sacaron de allí? Pastor, Adelante, Miguelina. ajá, pues para mí, es importante tomar acuerdos a la luz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guíe sobre todo, pero tomar acuerdos, como ellos lo hicieron, pues sí es muy importante que no hubo división, o sea, hubo división en cuanto a la opinión, pero ese concilio precisamente fue para unificar ideas, aclarar y pues hacer cambios pacíficos y benéficos, y de ahí salió la carta que le llevaron los hermanos para que se aclarara, pues ahora sí que lo que sí tenían que cumplir. Es muy importante lo que dicen de los sacrificados a los ídolos y de ahogado. Ahí, como leí de una hermana que preguntaba qué es lo de ahogado, yo también tengo esa duda. Yo entiendo que se refiere a los animales
que los estrangulan y que uno así se los come. Si es eso, no sé, pero Ujú. es el punto principal de que ellos al final que tenían que cumplir eso, no, ya no circuncidarse, que se tenían, donde dice que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, eso sí lo entiendo, es lo que ofrecen, ¿no? De Ujú. sangre, el tomar sangre, el comer sangre, y de ahogado, pues de los animales que son ahogados o no sé. Y de fornicación, pues también eso sí lo entiendo. Gracias, Creo que, creo que Angelina. sí, creo que el concilio fue muy importante. Excelente. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Jimmy, José y Sí, quizás también para tener amén, pastor. en Sí, mente, ¿verdad? ¿Qué pastor, estaba en peligro? ¿Qué estaba? creo que en este concilio, pastor, no solamente hubo opiniones humanas por parte de las personas que estaban reunidas, sino también hubo por parte de Pedro, su historia, ¿no? Que el Espíritu Santo o el Señor Jesús, cómo le manifestó a él en el velo de los animales y le dice, Pedro, come. Ujú. Y Pedro le dice, no, no puedo comer de animal inmundo, nunca he comido. Pero Jesús se refería, creo, en este versículo, no en esta historia, de que le mostraba a Pedro que tenía que no era literal de los animales, sino que le mostraba que tenía también que llevar su palabra a los gentiles. Es por eso que Ujú. cuando Pedro en este concilio habla, él hace recordar esa historia, ¿no? Cómo Dios lo escoge a él para que lleve el mensaje a los gentiles. Entonces ahí Gracias, también Jimmy. podemos ver que el Espíritu Santo estuvo obrando. Amén. Gracias, Jimmy. José, ¿qué Pastor, estaba yo en me voy, peligro? yo me voy directo a la palabra concilio y Ujú. digo, cómo esta parte del concilio está hoy presente aquí en nuestra, o sea, hoy presente. Primero, el mensaje, puede ser, todo este mensaje puede ser aplicado de varias maneras. Aquí yo lo escribí, la gracia sobre el legalismo. El concilio resolvió que la fe de Jesús es suficiente para la salvación sin necesidad de seguir leyes del Antiguo Testamento o seguir leyes que algunas iglesias hoy en día las presentan para poder llamar la atención de aquellos que quieren ser salvados, bueno, de los feligreses, puedo decir la palabra. Hay una Ujú. unidad sobre la conformidad, a pesar de que las diferencias, los líderes de la iglesia primitiva decidieron poner la unidad por encima de la uniformidad. Esto aplica hoy al reconocer que la iglesia es de Cristo y es diversa. Veo también la misión sobre la tradición. El concilio aquí de Jerusalén fue un evento que facilitó la misión de los gentiles. Hoy en día no hay una diferencia entre la parte cultural, esclavos, gentiles, judíos, todos somos el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Gracias. Excelente. Entonces, podemos decir que la salvación por la gracia de Dios estaba en peligro. Peligro inminente, ¿verdad? Ya se estaba dispersando por diferentes partes del judaísmo, la enseñanza de esos infiltrados que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer algo, que la obra redentora de Cristo no era suficiente, que el ser humano tenía que poner su parte en la salvación. El concilio hizo eso, defender la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Como bien escuchamos, leímos en el texto bíblico, y esa es obra del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta quizás personal para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros cuando identificamos en las iglesias que enseñan la falsa doctrina? ¿Cruzamos de brazos? ¿Movemos la cabeza en señal de que está todo bien? ¿O aunque nos duele los oídos, escuchar la falsa enseñanza que le ponen un pilo de obras, un pilo de reglas a la salvación? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Estamos allí porque no hay donde más ir?
o realmente tomamos cartas en el asunto, ¿verdad? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y si no hacemos nada cuando alguien quiere ponerle precio a la salvación, cuando alguien quiere controlarnos, porque eso era lo que estaban haciendo los judaizantes, era volver a tener el control sobre la gente, ¿verdad? De exigir que hagan algo, circuncidarse, era una señal que, pues, ante los ojos del mundo, el ser humano estaba haciendo algo, ¿verdad? Entonces, quizás para pensar nosotros, ¿qué hacemos cuando identificamos falsa doctrina en las iglesias? Cuando los líderes espirituales, ¿verdad? Se olvidan que son cuidadores de las ovejas de Cristo y se convierten en dueños de las ovejas y quieren hacer lo que quieran, ¿verdad? En esos casos específicos, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos al Señor que nos dé la fortaleza espiritual para en amor, con paciencia, confrontarles a la luz de las Escrituras, o no hacemos nada, ¿verdad? Entonces este concilio nos enseña eso. Este concilio nos muestra la importancia, el celo, sobre todas las cosas. ¿Quién está en primer lugar? ¿Dios o los hombres? ¿Verdad? Jimmy, ¿tenía algún comentario? Vi que su manito estaba levantada. Bueno, pastor, sí, tendríamos primero que nada exhortar con amor, ¿no? A base de la palabra, como usted decía, ¿no? De la luz de las escrituras, de no hacer caso del hermano o la persona que está trayendo una falsa doctrina, se le confronta ya con dos o más para que vea testigos. Y de lo contrario, nos apartamos nosotros o se le aparta a esta persona que está trayendo falsa doctrina para que no contamine al resto de la congregación. Amén, Amén, hermano. pastor. Eso es lo bíblico, sí, y confrontar con amor cristiano al pastor, al líder que está enseñando cosas que no es bíblica, luego ir con dos o tres personas y luego pues decir ya a toda la congregación. Querida Ana, cuénteme todo. Ay, Ana querida, no la escuchamos todavía. ¿Cómo nos gustaría escuchar? Bueno, excelente. La carta, ¿verdad? Fue bien hecha, fue inspirada por el Espíritu Santo, como nos dice ahí. El Espíritu Santo tuvo a bien revelarnos esto, ¿verdad? La carta fue enviada y al fin había eh, estas tres cositas, ¿verdad? Eh, no son requisitos para ser cristianos. La carta no dice, ¿verdad? Si ustedes cumplen estas tres cosas, son nuestros hermanos en la fe. Hay comunión entre hermanos, entre gentiles y judíos. Nada de eso, ¿verdad? Lo que aquí está diciéndoles, ¿verdad? Eh, los frutos de su fe, ¿verdad? Los frutos de su fe, también tenemos que entender el contexto, ¿verdad? ¿Qué era la inmoralidad sexual entre los gentiles? Era algo que lo hacía, inclusive los dioses que ellos creían que hacían, exhortaba eso. Entonces, el concilio de Jerusalén le está diciendo, ustedes son hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, son nuevas criaturas. Y eso en ustedes no debe haber. Entonces, básicamente está diciéndole, ustedes ya dejaron eso atrás. Un recordatorio, ¿verdad? Comiendo comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Eso era muy común en los mercados de los gentiles. Ellos compraban carne a los sacrificados, comían, no había ningún problema, ¿verdad? Ahora está diciendo, ustedes van a estar entre los judíos, ¿verdad? Y de pronto ellos van a ver eso, van a sentirse un poco incómodos, ¿verdad? Entiendan, quizás el concilio les dice el contexto cultural, cómo ellos vivieron, y vivan en armonía, vivan en unidad, pero eso no les hace mejores cristianos o peores cristianos que los judíos, ¿verdad? Comer carne con sangre, eso significa, ¿verdad? Como bien decía ustedes, como vamos a poner, si tenemos una gallina o un gallo, y torcerle el cuello y dejar que gotee la sangre, ¿verdad? Entonces eso no hacían los judíos, ¿verdad? Entonces lo que aquí el apóstol, los miembros del concilio escriben en esta carta, ellos dicen, muestren amor y unidad a los judíos en todo lo que ustedes hagan.
¿Cuál sería nuestro ejemplo ahorita en la vida de nosotros? Vamos a poner un ejemplo claro. Si de pronto a nosotros nos invitan una familia que está el esposo batallando con el licor, ¿verdad? Con el alcoholismo. Y yo un poco despistado, se me olvidó comprar algo para llevar a la casa y paso por ahí por la licorería y digo, caramba, ya encontré lo que voy a llegar. Agarro una botella, una cajita de 6 de cerveza o de 12 y me voy feliz y le entrego. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy siendo una piedra de tropiezo, ¿verdad? Estoy menospreciando la comunión que tengo con esa persona y estoy, pues, motivando a que haga lo que está luchando a hacer. Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, vivan en comunión con los judíos, no le den ninguna oportunidad para que ellos hablen mal de ustedes, para que los critiquen, para que los juzguen, ¿verdad? Y termina el texto bíblico diciendo, ¿verdad? Harán bien ustedes si evitan esas cosas. No dice, ustedes tienen que hacer, y si no hacen eso, no son cristianos, para nada. ¿Nota usted la diferencia? Hoy en día, muchas iglesias han hecho de esto un dogma, una ordenanza, una ley, ¿verdad? Y cuando vivimos por la ley, ¿qué pasa? Los frutos del evangelio, los frutos de un corazón agradecido, ya no se hacen. Y lo hacemos por temor, lo hacemos por obligación o porque alguien nos dijo que tenemos que hacer esto y aquello. Cuando el cristiano vive por la gracia de Dios, los frutos de ese cristiano, de ese hijo, de esa hija de Dios, serán visibles a todo el mundo, ¿verdad? Y esos frutos muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta que los estamos haciendo, que lo estamos poniendo en práctica, ¿verdad? ¿Tiene sentido? ¿Alguna duda, algún comentario adicional en esta parte? Querido José, adelante. Pastor, bueno, eso es, no sé si sea, bueno, quiero que como que aclarara esto porque de pronto el enfoque lo haya tomado mal, pero yo leyendo y tratando de buscar una respuesta, como se dice, los apóstoles y ancianos deciden que los gentiles convertidos a la fe no deben cargar con la ley, pero piden que se abstengan de 4 cosas para mantener la unidad y evitar, aunque usted lo ha dicho. Pero entonces a mí se me metió en la cabeza. Entonces, una de las razones de esta petición es la siguiente: respeto a la tradición judía, ya que los cristianos judíos consideraban que la sangre era algo sagrado y su consumo una abominación. Pero esto se encuentra también en la parte antigua, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El otro significado de la sangre es una cosmovisión bíblica, que la sangre es sagrada porque simboliza la vida y la sangre derramada de Cristo. Entonces, no sé si el enfoque que le estoy dando es, inclusive también hay un enfoque como de, porque hoy en día vemos que alguien pide una carne en un restaurante y le piden un poco cocida, o sea, un poco cocida, y cuando cruzan se ve cómo se derrama la sangre, se derrama la sangre. Entonces yo a veces pienso que debe ser también con un poco de, como digamos, de, de profilaxia o por la salud, no comer las carnes de esa manera. No sé si el enfoque mío está mal en esa forma. No está bien, hermano, no está bien. Entonces, está bien lo que usted dice. Lo que pasa es, hermano, cuando hacemos una regla o un dogma de algo que era una ley prescrita para el pueblo judío en su momento, ¿verdad? Ahora, como dice usted, si de pronto a mí me hace daño la carne que está con sangre, o si me produce inclusive un poco de repugnancia porque está así, pues yo le pido al cocinero que le eche un poquito más de fuego, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Pero lo que queremos decir, hay una palabra que en nuestra iglesia enseñamos que es la palabra adiáfora, si de pronto ustedes pueden buscar, ¿verdad? Eso significa que si yo como algo, ¿verdad? No me hace más pecador o más santo,
¿verdad? Entonces no me quita la salvación ni me afecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos decir. Entonces, cuando ponemos reglas a las cosas que Dios no ha puesto, ahí se convierte en un problema. Entonces, porque Jimmy mencionó maravillosamente la visión que tuvo Pedro. Y nota usted el contexto de esa visión que el Señor le dio, es justo antes de que Pedro visitar a Cornelio, que era un gentil, ¿verdad? Entonces, Pedro, conocemos la historia de él, es un judío que todavía tenía sus inconvenientes, ¿verdad? Él no quería juntarse con los gentiles, no quería hacer esto, no quería hacer aquello y todo lo demás. Entonces el Señor le dijo, y nota usted en la visión que Pedro decía, Señor, yo no hago eso, yo nunca he hecho eso, yo no voy a hacer eso. Y es cuando el Señor le dice, ¿verdad? No llames impuro a lo que Dios ha bendecido, a lo que Dios te ha permitido hacer, ¿verdad? Entonces todo eso vivimos ahora bajo la gracia de Dios. No estamos bajo la ley de Dios, ¿verdad? Jesucristo ya cumplió la ley perfectamente. A veces lo que pasa es que muchas veces confundimos la libertad cristiana con el libertinaje. Pensamos que como somos cristianos, podemos hacer lo que sea. Eso es pisotear, menospreciar, rechazar la gracia, la obra redentora de Cristo que con tanto esfuerzo murió para darnos esa comunión con Dios, ¿verdad? ¿Tiene sentido, querido José, hermanos, hermanas? Bueno, seguimos entonces. El proyecto final está lo siguiente. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Qué era lo primero que él hacía? Muy bien. Jimmy, querido, adelante, cuénteme. Era ir a las sinagogas y a lugares públicos, hermano, a predicar el evangelio. Excelente. Lugares públicos donde había mucha gente, ¿verdad? Él no iba a los rincones más remotos, sino iba a los lugares donde había mucha gente y luego iba directo a las sinagogas, ¿verdad? Las ciudades centrales iría a la sinagoga de la ciudad. Como ya vimos, usualmente sería expulsado y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Ciudades centrales, ahí la razón por qué, porque había mucha gente, mucha oportunidad de difundir la palabra de Dios. En las sinagogas ya sabían las escrituras los que estaban ahí. Pablo confió en el poder del evangelio para crecer la iglesia y los líderes locales. También vimos que otra de las estrategias era que él iba a lugares donde antes no se había proclamado el evangelio. También él iba a los lugares, fundaba las congregaciones y ¿qué hacía? Capacitaba a los líderes y a ellos les dejaba les dejaba cargo de la congregación y él iba a otros lados, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor nos exhorta hoy a hacer, capacitar a otros para que ellos lleven el evangelio. Muy bien, eso es un poquito de las estrategias de Pablo. Hay muchas estrategias, pero ¿cuál es la suya, hermano? Cuéntenme un poquito. Si desean contarme aquí o sorprenderme escribiendo en el proyecto final, las dos cosas funcionan. Cuénteme, Annette, ¿cuáles son Yo, sus pe- estrategias? ¿Qué yo haría? pensé que mi estrategia al usar, es la pregunta no, dos, ¿verdad? Sí, Compartiría mi testimonio personal y continuar relacionándome a crecer con un vínculo para compartir el evangelio. O sea, perdón, compartir mi testimonio personal, mi testimonio, la forma en que yo vine a Cristo, de cómo Él me transformó, de dónde vengo, cómo me sacó, y construir relaciones con mis vecinos, con las personas, crear un vínculo para poder llevarles la palabra
y compartir el Evangelio. Gracias, querida Net. Muy bien, entonces quizás de pronto, no sé, tomar una tacita de café con alguien, por ahí conversar de algo, ¿verdad? De estrategias. Querido Jimmy, cuéntenos, ¿cuál A ver, sería pastor, la estrategia? acá yo veo que hay varias estrategias. Bueno, he podido apreciar varias estrategias en mi vida. Uno, Sí. he tenido la oportunidad de que a veces, yendo a la iglesia, he visto señoras que están empujando silla de ruedas de su madre, que vienen al hospital, y les apoyo, ¿no? Les brindo mi servicio para ayudarles en el camino. Y mientras que lo hago, les predico mi testimonio. Empiezo con mi testimonio y luego, cuando ya tengo su atención captada, les invito a la iglesia predicándoles, ¿no? Sobre lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ese es uno. La otra es saliendo a evangelizar a las plazas, a los mercados, a evangelizar y a proclamar, ¿no? El evangelio. Ahora, por otra parte, también yo he empezado trabajando con niños antes de adultos. Ujú. Muchos niños no vienen porque a veces no quieren escuchar o se aburren porque son pequeños, no quieren escuchar prédicas largas. Entonces, en el caso de ellos, yo he hecho, o bueno, últimamente he captado como invitándolos a ver videos como en este caso uso videos de El Superlibro para llamar la atención de ellos, le pongo unas músicas cristianas para que ellos también aprendan a cantar ahí, en alabar al Señor, y así llamo la atención también de los pequeños. Y al traer a los pequeños, también capto la atención de los padres, porque a través de que ven que sus hijos, el cambio que hay en los pequeños, los adultos también vienen cuando se les invita a la iglesia para que vean lo que se está haciendo con sus hijos. Entonces, Excelente estrategia, hermano. Uf, súper. Bendiciones, que el Señor le continúe bendiciendo de esa forma. Querido José, y luego vamos con Ricarda. Bueno, pastor, como yo he querido como que profundizarme, buscar un discipulado y ir más adelante y conocer mucho la palabra de Dios, porque no quiero presentarme vacío delante de las demás personas. Yo encuentro aquí tres palabras que son muy importantes, que las tengo que tener en cuenta, que es el discernimiento, la adaptación y la perseverancia que se tenía en este momento. Y las conecto a mi vida hoy. Me debo conectar con una audiencia. Así como Ujú. Pablo se conectó en la sinagoga. Debo ser claro en el mensaje central, así como en Pablo en su sermón fue directo y claro. Eh, Ujú. tener una valentía y como que en Vázquez se dice no rebotar o pivotar. Cuando los líderes judíos rechazaron el mensaje, Pablo no se rindió. Entonces buscar mi valentía para presentarme a todas las situaciones que se me puede presentar así como Pablo. Y una de las situaciones más importantes, que eso sí lo he vivido porque me toca como profesor, es resolver conflictos en comunidad. Esta es una estrategia que Pablo, que surgió en ese momento a través de la falsa doctrina sobre la circuncisión. Ujú. Pablo y Bernabé no pelearon solos, sino que ellos fueron a Jerusalén, consultaron por los apóstoles. Entonces, todas estas situaciones que se presentan en la comunidad es lo mismo, crear una balanza para poder darle el conocimiento exacto a todas estas personas sobre el nuevo evangelio. Gracias, querido José. Excelente estrategias. Y al fin, ustedes saben que no hay cosa más incómoda cuando alguien quiere ponernos o enseñarnos la palabra de Dios a la fuerza. Siempre, como dicen ustedes, vamos a buscar eh, el sentido, ¿verdad? Algo tener en común con las personas. Siempre hay algo en común. Buscar esa cosa que tenemos en común y ahí empezar a compartir el Evangelio. Gracias, José. Querida Ricarda. Hermano, es ser intencional. Mi estrategia sería primeramente salir por mi comunidad, ahora sí, a mi alrededor donde vivo, a orar. Primeramente, a orar para que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Intencional, es relacionarme, y para que yo me pueda relacionar, tengo que hacer algo, alguna actividad, o en la iglesia, lo que le decía decía el hermano, predicarle a los niños, eh, invitarlos para que vayan a la iglesia,
Y intencional es eso, hermano, que a través de los niños podamos llegar a su hogar, a Excelente. compartir de Cristo, así, a relacionarse con los familiares, papá, mamá o quien lleve al niño, platicar con ellos, pero ser intencional. Y es ahí, pero estar orando para que esa oportunidad, aprovecharla, ¿no? Pero sobre todo por medio del Espíritu Santo. Querida Ricarda, gracias hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga en las estrategias que vayan a usar siempre y cuando pensando en el bienestar espiritual de los demás, ¿verdad? Aquí nuestra hermana Varina nos dice, visito a las personas y al escuchar su situación, se me hace fácil hablar sobre la salvación. Excelente. También se forma el grupo y después ya pido que me digan el tema que quieren escuchar y después lo llevo a el tema. Muy bien, excelente. Marielos, también vamos a leer el mensaje. Dice, yo aprovecho en los lugares que voy en la escuela y a veces las personas ellas solitas me cuentan sus problemas y ahí aprovecho para hablar de Jesús conforme al problema que están pasando. Jimmy, es bueno sembrar la palabra en los niños porque ellos traen a sus casas, a sus generaciones. Excelente. Muy bien, Jimmy, ¿algún comentario final? No, pastor, se me olvidó bajar la manito, disculpe. Excelente. Entonces ahí está, hermanos. El Señor les va a dar sabiduría, estrategias para compartir el Evangelio. Lo que ustedes están haciendo es digno de admiración, capacitándose, estudiando diligentemente la palabra de Dios para estar preparados cuando alguien les hace una pregunta, cuando alguien necesita un apoyo espiritual. Y ustedes han dicho muy bien. La primera cosa es ser empáticos con los demás, escucharles, ¿verdad? Eso José nos va a dar testimonio de hacer con los niños, con los estudiantes, ¿verdad? Ser empáticos, conocer sus situaciones, conocer las dificultades por las que está pasando y como dijeron ustedes ahí, se nos abre una puerta para compartir el Evangelio de una forma amorosa, de una forma paciente, de una forma que sea que nos pongamos en los zapatos, sí, en la situación de los demás, ¿verdad? Porque si no comprendemos la vida de las otras personas que están pasando, cómo podemos ser empáticos con ellos, ¿verdad? Excelente. Entonces, esas bendiciones que el Señor nos da y como lo hacía con Pedro, con Pablo, con Bernabé, lo hace lo mismo con nosotros. El Espíritu Santo nos capacita. Entonces tenemos la tarea para la lección 7. Justo con la lección 7 yo les voy a enviar el documento del proyecto final para que ya vayan familiarizándose y si de pronto desean ya vayan trabajando en el proyecto final. Vamos a leer un poquito, ojear Hechos capítulo 17, ¿verdad? Los capítulos 17 hasta el 22. Entonces aquí nos vamos a tomar un poquito de tiempo para la lectura y también vamos a enfocarnos la siguiente clase en Hechos capítulo 16, de los versículos 11 hasta el 40. Querida Nets, pregunta. Sí, pastor, respecto a la tarea, sé que es terminando la última lección. ¿Cómo es que la vamos a entregar? La presentación más que nada y cómo se va a elaborar. Sí, es un documento como un cuestionario de preguntas. Entonces va a haber 8 preguntas y al fin va a haber un texto bíblico en el cual usted va a usar la ley y el evangelio, ¿verdad? Entonces ahí básicamente con las 4C usted va a usar todo lo que aprendimos acá, pero el documento va con toda la información. Entonces, el documento va con todas las preguntas que hicimos durante la clase. Usted va llenando, puede llenarlo en su computador o si de pronto puede imprimir, copiar, escribir las respuestas con lápiz y luego toma una fotito y me envía a mi correo electrónico o a mi WhatsApp Ok, personal y esos son los medios que pueden enviarnos. ok, gracias. Excelente. Gracias, Anet.
Aquí les voy a pedir que se enfoquen y hagan una pausita en el Hechos capítulo 17. Específicamente en la parte donde Pablo y Silas llegan a una pequeña pueblito, a una pequeña aldea que se llama Berea, ¿verdad? Ellos llegan a compartir el evangelio y notan a la gente de ahí que ellos no están solamente calentando las bancas, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Sino ellos abren los pergaminos y empiezan a comparar la enseñanza del apóstol Pablo y Silas a ver si es bíblica, a ver si concuerda con lo que la Biblia dice o no. Entonces, esa es una misión, una responsabilidad nuestra de cuando vamos a la iglesia, abrir la Biblia, leerla, meditar, entender y ver si los líderes religiosos están predicando lo que dice la palabra de Dios o algo que es de su intelecto humano o de su deseo humano. ¿Está? Muy bien. Vamos a cerrar con una oración. Si de pronto no hay alguna preguntita, alguna duda, algún comentario final. Bueno, cerramos. Gracias, Jimmy. Perfecto. Ahí está el texto bíblico 17:11. Clarito. Gracias, hermano. Oremos pues entonces. Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra, abrir la Biblia y encontrar en ella el consuelo espiritual de que somos perdonados de todos nuestros pecados, que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo que Él ha plantado en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se jacte. Señor bendito, manténnos firmes en la palabra de Dios con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Te damos gracias, Padre amado, por haberte fijado en nosotros, por habernos perdonado de todas nuestras iniquidades, por habernos lavado con tu sangre, por habernos cubiertos con tu manto de justicia, por habernos declarado justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial. Y todo esto 100% obra tuya. No hemos hecho nada, no merecemos nada, Señor, pero tú en tu bendita y misericordiosa gracia nos has dado, nos das y siempre nos darás lo que nuestra alma necesita para que un día veamos con nuestros propios ojos la presencia de Dios Todopoderoso en el cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, manténlos firmes en la fe y que el gozo del perdón, la alegría de la salvación, la certeza de la vida eterna les motive a compartir valientemente el Evangelio con todas las personas que estén a su alrededor. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas Que noches. tengan todos una bendecida noche, querida Miguelina. Quería Cuenten. agradecerles a todos por la oración.